Morará bajo sombras de amor, sobre él no vendrá ningún mal, y en sus alas feliz vivirá. Hola de nuevo, una vez más, le damos la bienvenida a su programa en esta plataforma de televisión, de radio, y queremos bendecir su vida en el nombre de Jesús, dándole las gracias anticipadas por permitirnos en su precioso y estimado tiempo hacer una incursión en la que podamos compartir, meditar conjuntamente lo que es la palabra de Dios, los tesoros de la sabiduría de nuestro Dios maravilloso que nos ha dejado en la palabra de Dios ocultos para que los podamos escudriñar, así como un perro escarba en la tierra y puede sacar un tesoro para él, que es un hueso al cual roer y jugar con él. Nosotros tenemos aquí la fuente de la sabiduría, tenemos el potencial para tener una vida llena del poder y de la autoridad de Cristo Jesús. Solo tenemos que meternos, sumergirnos y poder explorar un terreno que ha sido revelado para aquellos que aman a Dios y tienen el Espíritu de Dios para poder discernir, para poder de alguna forma recopilar toda la información y todo el contenido, la medicina espiritual y el alimento espiritual que nos da. Estamos tratando en la primera parte, primer bloque del programa, con un tema muy interesante, y es que la devoción, la comunión, la intimidad con Dios nos aporta lo que no nos va nunca a producir o a traer solamente la formación. Y estamos avanzando. Habíamos visto cómo Pedro y Juan en una predicación en el libro de los Hechos, Hechos 4, decían: estas personas han estado con Jesús, porque lo que vemos y oímos, siendo del vulgo, se nota que hay un poder en ellos. Estoy parafraseando. Y decían, estas personas son del vulgo, no tienen educación, cultura literaria, de idiomas, de alguna forma filosófica, teológica, pero sin embargo hablan con autoridad, hablan con poder, hablan con claridad y con nitidez verdades que de algún lugar han sacado. Así que han estado con Jesús. A Jesús se le tenía como un hombre sabio, cuando menos. Nosotros le tenemos como el Hijo de Dios, obviamente. Entonces, dando un pasito más adelante, explicando como hemos explicado ya, que nosotros somos lo que somos en Cristo Jesús, por su pura gracia, por la aportación que Él hace en la intimidad que tenemos con Él. Producimos un fruto, concebimos de Él todas las verdades, todos los misterios que han sido revelados para aquellos que le aman. Hoy, en 2 Corintios 3, vamos a avanzar un poquito más. Y en 2 Corintios 3 nos dice la palabra de Dios desde el versículo 4. Dice, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. A través de Cristo nosotros tenemos paz para con Dios, Romanos 5 así lo establece, pero también dice que ahora tenemos una confianza en Cristo que vamos a ver en otro nivel, en el orden ministerial del llamado para con Dios. No que seamos, versículo 5, competentes por nosotros mismos. No es que seamos competentes porque hemos estudiado, tenemos un conocimiento, y siempre traigo a colación, y me es de mucho ejemplo, la actitud de Moisés, que fue criado en la casa de Faraón como un rey para ser una persona de la realeza, pero él menospreció el vivir como un rey y escogió ser maltratado con el pueblo de Dios, porque era el llamado vocacional, era lo que él entendió que Dios requería ahora para con él. De modo que dice, no es que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos. Nuestra competencia no viene de nosotros, de nuestra capacidad intelectual. Dice, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Fíjese qué importante. Dios es el que nos hace competentes. Somos por naturaleza incompetentes. Todos nos hemos descarriado. La Biblia es clara. Todos nos hemos descarriado a una. No hay quien busque lo bueno. Personalmente, ningún ser humano está capacitado
con esa herencia generacional de maldiciones, de pecaminosidad, de tendencia al mal, con nuestras propias debilidades, con nuestra naturaleza caída, no hay quien haga lo bueno. No somos competentes por nosotros mismos, por mucho que nos preparemos, por mucho que nos mentalicemos, por mucho que decidamos en nuestra humanidad. Estoy hablando, obviamente, dejando al margen lo que es Cristo Jesús en nuestra vida. Ahí no hay una competencia. Podemos ser aparentemente buenos por un tiempo, pero tarde o temprano va a haber una caída, va a haber una fragmentación de la imagen que hemos podido dar públicamente. Como pasa muchas veces con los políticos, tristemente. Van a arreglar el país, van a arreglar, pero luego casos de corrupción, escándalos de todo tipo que los llevan incluso a prisión. Y son los que supuestamente iban a gobernar la nación, la comunidad autónoma o la alcaldía, el municipio. De modo que nosotros no somos competentes. Sí reconocemos que los políticos dicen ser competentes, muchos creen ser competentes, pero nosotros los creyentes, los hijos de Dios, reconocemos por naturaleza que no hay una competencia natural. Que si hay una competencia es porque Dios en Cristo Jesús nos hace competentes. Ahí está la clave, ese es el kit de la cuestión. Observe cómo dice la palabra. No que seamos competentes por nosotros mismos. No son nuestras buenas intenciones ni siquiera para pensar algo bueno de nosotros mismos, como que nosotros mismos podemos hacer algo, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Mire qué importante. Usted puede decirme, no puedo perdonar, me siento nadie, me siento un gusano, me siento una escoria, me siento basura, cometí tal error, me han marginado, me han menospreciado, no me han estimado. Y yo le digo, es normal, no se preocupe, tengamos paz. No pasa nada si por usted mismo, por usted misma, no debe de sentirse competente. Es más fácil levantar a alguien que se siente bajo que bajar a alguien que se siente alto. El orgullo y la arrogancia nos alejan de Dios. Por eso de ahí, qué importante que entendamos que nuestra competencia, nuestra capacidad, nuestra, de alguna forma, importante misión en la tierra, delegada por Dios como iglesia a cada uno de los que formamos parte del cuerpo de Cristo, no viene por creernos nosotros sabios o mejores que los demás. Viene por la dependencia, competencia por la dependencia de Dios. En la misma proporción que nosotros dependemos de Dios por nuestra incompetencia natural, somos revestidos de competencia para llevar la misión. Yo quiero que usted pueda pensar eso bien. Incompetentes naturalmente, competentes espiritualmente, gracias a Cristo que ha sido puesto entre Dios y nosotros para hacernos ministros competentes de un nuevo pacto, como dice ahora el versículo 6 de 2 de Corintios 3, el cual asimismo nos hizo Dios en Cristo ministros competentes de un nuevo pacto. El pacto no de la ley. En la ley cualquiera que se hiciere transgresor de un punto cumpliendo toda la ley. Y mire que es extensa. Usted puede leer el Número, el Levítico, y usted va a ver la cantidad de leyes. Aunque nosotros viviéramos todas, absolutamente de las leyes, y solo en un punto, en uno fallásemos, dice la palabra de Dios, nos hacemos totalmente fracasados y violadores de toda la ley. Porque el que viola un punto de la ley, viola toda la ley, se hace transgresor de la ley. Pero vino Cristo a cumplir la ley. Vino Cristo a lo que nuestra incompetencia natural nos limita poder hacernos competentes ahora de un nuevo pacto. No el de la ley, es imposible, pero sí el pacto de la gracia, el pacto del Espíritu. Un pacto en el que por amor a Dios nos vamos a mantener guiados por Él, no mirando tanto la ley, sino mirando a agradar a Dios, mirando cara a cara a Dios cada día para que Él nos dé la competencia y la capacidad. Por eso dice aquí la palabra de Dios, el cual nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, no de la ley, sino del Espíritu. En el Espíritu somos competentes. Fíjese, no es estudiando intelectualmente, no es conociendo la letra, logos,
sino es en el espíritu, es en el rema, es en entender qué consecuencias trae el pecado, que el pecado es tocar una tecla que trae unas consecuencias. Y si tocamos la tecla del piano que trae unas consecuencias, eso nos depara unas consecuencias terribles para usted y para mí. Así que cuando nosotros tocamos el pecado es como tocar una tecla que va a dar un sonido y ese sonido va a activar algo, así como cuando tocamos el botoncito del ascensor va a venir al piso donde nosotros nos encontramos y en esa planta se va a abrir la puerta. Si usted abre la puerta del pecado, van a venir consecuencias. Ya no es por la letra, ya no es por nosotros mismos, sino por la gracia de Dios que nos da la capacidad de entender que ahora somos nuevos ministros del Espíritu, como dice al final del 6, porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica, el Espíritu da vida, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, el Espíritu nos hace competentes. Ahora somos incompetentes por la letra, competentes en el Espíritu, y eso implica una relación espíritu a espíritu. Si yo no me pongo en la presencia de Dios cada día, y si Dios no está sobre mí cada día, y si yo no me conecto a Dios cada día, así como el bebé en el vientre de su madre, por un cordón umbilical está conectado a la madre, y de lo que la madre come transmite a su bebé, y de lo que la madre bebe transmite a su bebé, por el cordón umbilical el bebé se va alimentando. Así usted y yo estamos conectados por un cordón umbilical a Dios, y Dios es el que nos suministra, Dios es el que nos provee, Dios es el que nos da, Dios es el que hace la obra en cada una de nuestras vidas. Hemos de entender esa verdad, hemos de entender esa realidad, si no estaremos limitados, si no vamos a estar de alguna forma incapacitados, porque en la letra, con solo preparación natural intelectual, no vamos para ningún sitio, no podemos llevar a cabo un ministerio de competencia, de eficacia, de efectividad. Cuando dice que nos ha hecho ministros competentes, competente está hablando y refiriéndose también a una eficacia, que las cosas producen un efecto conforme se espera y conforme Dios merece. De modo, hermano, hermana, que podemos ver en el Salmo 23 que se ha escrito tanto de ese Salmo, se ha predicado tanto de ese Salmo. ¿Quién escribió ese salmo? Ese salmo lo escribió un jovencito llamado David. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Fíjese cuánta profundidad tiene ese salmo. Ya explicaremos un poquito más profundamente acerca de esto, pero lo pongo como ejemplo. Un pastor de ovejas que olvidaron cuando el profeta fue a buscar el rey de Israel a la casa de su padre Isaí. Y olvidaron porque era el muchacho que cuidaba las ovejas. Un muchacho que cuidaba las ovejas de su papá, pero que sin embargo, aun siendo del vulgo, aun siendo una persona sin formación, era una persona en comunión con Dios. Y yo le digo, ¿cuánto se ha escrito del Salmo 23? ¿Cuánto se ha predicado? Libros y libros, predicaciones, horas. Nada me faltará. ¿Cuánta profundidad tiene si nos pusiéramos a escudriñar en ese salmo? Un hombre del vulgo, pero un hombre inspirado por Dios, competente por Dios. Un hombre de comunión, un hombre de intimidad, un hombre de ejemplo. Y sin embargo, un hombre totalmente revelado de la revelación del Padre para dejarnos unos tesoros como nos dejó. Con errores, sí, pero un hombre competente en el Espíritu. Con este ejemplo, que ya proseguiremos en próximos días, yo quiero retarle a su vida, a que usted no se sienta ni menospreciado o menospreciada, ni tampoco incapaz, porque lo somos incapaces. No es del que corre, no es del que puede, no es del fuerte, no es del sabio. Es de quien Dios tiene misericordia. Y si Dios ha tenido misericordia de usted para salvarle y poder escuchar este mensaje y entenderlo, usted es llamado a ser ministro competente de un nuevo pacto, el del Espíritu. En el Espíritu fueron competentes Pedro y Jacobo y Juan y todos los primeros discípulos, todos los primeros apóstoles, y usted y yo también, si tenemos esa comunión de espiritualidad con nuestro Padre. Vamos a orar con este reto para que podamos tener una semana llena de bendición y sobre todo de comunión con Él. Padre, recibimos tu palabra y somos ministros competentes en el Espíritu. Incompetentes en la letra, por más que sepamos la Biblia de memoria. La letra mata, vamos a dañar, vamos a herir, vamos a hacer quizá injusticia.
porque con la letra en la mano iban a apedrear a una mujer que había pecado. Pero ahí estaba Jesús, ministro competente del Espíritu. La letra mataba, la mujer que había cometido adulterio iba a morir, y era verdad que la ley hablaba de ello, pero Jesús llegó con la gracia y con la misericordia y se levantó a dar vida, porque el Espíritu es el que da vida, y Él era competente para dar vida. Así que dijo: el que primero de vosotros esté libre sin pecado, tire la primera piedra. Y todos acusados por su conciencia se marcharon. Nosotros podemos tener esa revelación, como tuvo Salomón con aquellas dos mujeres que sorteaban de quién era el niño. Y una de ellas dijo: déjenselo a ella, no lo partan por la mitad. Y Salomón entendió por el Espíritu, por la sabiduría que Dios le había dado, no por él, sino por la sabiduría de Dios, que la madre que se lo entregaba a la otra mujer era la verdadera. Así nosotros tenemos que ser investidos de ese poder y de esa sabiduría, y por eso te rogamos en esta hora que nos hagan ministro a cada hombre y cada mujer que estamos ahora conectados en este programa de un nuevo pacto, el pacto del Espíritu que da vida, el pacto de la gracia que da nueva oportunidad. Haznos competentes, y que sea a través de esa intimidad y comunión que cada día debemos de tener contigo. En el nombre poderoso de Jesús, para tu gloria. Amén y amén. Y con esta meditación devocional vamos ahora a ver un pequeño vídeo, un corto vídeo, y volvemos hablando de los pactos de Dios, y estamos hablando del corazón limpio, cosas muy interesantes que pueden cambiar nuestra vida espiritual. No se lo pierdan, volvemos enseguida. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís se os volverá a medir. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en tu propio ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Pedid, y se os dará. Buscad, y hallaréis. Llamad, y se os abrirá. Porque todo el que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Y si le pide un pez, le dará una serpiente. Si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque esta es la ley y los profetas. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Y guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? No puede el árbol bueno dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos.
Muchos me dirán en aquel día: Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé: nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Por lo tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y descendió la lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y azotaron aquella casa, pero no cayó, porque estaba sobre la roca. Y a cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió la lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos y dieron contra aquella casa, y cayó. Y fue grande su ruina. Pues así es, como hemos visto, de nosotros depende edificar en la roca, construir sólidamente, perdurablemente, y que cualquier evento que pueda venir, cualquier ataque, cualquier cataclismo que pueda con lo que hemos construido, bien sea nuestra vida, nuestro hogar, nuestro futuro, nuestras bases sólidas para construir algo en la tierra y por supuesto en la eternidad, lo podrán demoler o podrá permanecer. Y tenemos a nuestro habitual colaborador, Eusebio Perona, bienvenido una vez más. ¿Qué tal? Pues aquí estamos, estábamos hablando dentro de los pactos de Dios del corazón limpio, Sí. del cardio, de la limpieza, del corazón puro. Y bueno, pues... Jesús siempre hizo un gran énfasis en Mateo capítulo 5, verso 8, que dice que los verdaderos discípulos tienen que tener un corazón limpio. Claro. Dice las bienaventuranzas. Dice, bienaventurados aquellos limpios de corazón, y hay una gran promesa, que ellos verán a Dios, ¿no? El ser humano tiende a ver el externo, lo exterior de la persona. Ajá. Pero Dios siempre mira lo profundo, lo que realmente somos, Claro. nuestro corazón, ¿no? Ya Jeremías, en el capítulo 17, verso 19, dijo que engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. Perverso significa Inclinado sumamente al mal. sumamente malo, y inclinado solamente al mal. El que hace mal, sabiendo lo que hace mal, ¿no? Y como hemos visto aquí, hay ciertas tendencias del corazón. El corazón por naturaleza tiende a la avaricia, a los bienes materiales, a los lujos, al dinero, a los malos deseos de la carne, que la Biblia lo llama concupiscencia. Y vemos, como hemos visto ahí en el pasaje, en los primeros versículos de Mateo 6, a partir del 19, que es lo que traslada el tema que hemos visto en el vídeo, que habla, Jesús nos dice que no acumulemos tesoros en la tierra, porque a eso se le llama acumular tesoros, es ganar tesoros aquí en la tierra para perder. Es la contrapartida. Claro. Y porque el tiempo en esta tierra es efímero, ¿no? Es muy corto, pasajero, y todo lo que ganamos aquí en esta tierra se va a quedar aquí. Por eso la recomendación de Jesús es que no andemos ofuscados en acumular tesoros aquí, porque tarde o temprano nos vamos a ir de aquí. Hay personas que tienen ya muchísimos años y no se dan cuenta que les queda poco y siguen afanados en conseguir riquezas, bienes materiales, y en cambio no se preocupan de cubrir necesidades de nadie, ¿no? Esa es la contrapartida y lo que Jesús aconseja en el verso 20. Dice, acumular tesoros en el cielo, que es realmente lo que significa perder lo material para ganar la eternidad, Claro. ¿no? La vida eterna, que es lo más importante. Claro, además se ve ratificado en Proverbios, hay un versículo que dice, los tesoros de maldad no van a ser prosperados. Claro. Y también dice que la bendición de Jehová es la que enriquece Es la que y no enriquece. añade tristeza. Así Precisamente, y traigo a colación, en prisión, estuvimos compartiendo con unos hermanos en fechas pasadas, personas que han tenido todo, por venta de droga, por ejemplo. Sí. Todo, han tenido todo. Pero ¿de qué les sirvió? Lo han perdido todo. Ahora, o sea, ellos creían tener todo, pero ahora han perdido hijos, esposas,
familia, porque se movían en un nivel que no era normal, pero tarde o temprano, Claro. lo que no viene con la bendición de Jehová y oyendo y edificando prospera. conforme a la palabra, no prospera. No prospera. Entonces, al final, como por ejemplo, ese tal Pablo Escobar tan conocido, podía tener una fortuna, podía ser el Robin Hood del siglo XXI, pero al final no prospera. Los tesoros de maldad no van a prosperar. Claro. Entonces, no nos engañemos, la palabra de Dios es clara. El que conmigo no recoge, desparrama. Desparrama. Si nosotros no estamos en la voluntad del Señor, no vamos a tener nada, lo vamos a perder todo. Luego tenemos claro una cosa, que nuestro espíritu, lo que realmente somos, no muere, es eterno. Entonces, aquel que se preocupa más del tiempo que vamos a vivir aquí, como hemos dicho, es muy efímero, es muy corto, es muy pasajero, ¿no? En cambio, la vida eterna no tiene principio ni tiene Claro, fin. es eterna. Nuestro ser interior, que llama Pablo, es aquel que no muere. Entonces, la importancia de un verdadero discípulo, de un verdadero creyente, de un verdadero cristiano que ama a Dios, es pensar no en los bienes de esta tierra, sino en la vida eterna. Amén. Por eso le da importancia a ir acumulando esos tesoros en el cielo, Claro que sí. que son las cosas y las obras que hagamos aquí en esta vida física, como consecuencia de vivir una vida cristiana y de servicio a los demás. Amén. Que Jesús ya lo dijo. Sí, O sea, sí. yo no he venido a que me sirvan, yo he venido a servir. Nos marca un principio de servicio. Claro. Y es la ley de la siembra también, ¿no? Porque toda la palabra de Dios está basada en que lo que siembra, cosecha. Entonces, si tú te dedicas a conseguir tesoros aquí en esta tierra, tú vas a cosechar tesoros aquí, pero no te vas a llevar nada. Yo no he visto como suelo decir, no he visto ningún funeral con un camión de mudanza detrás para llevarse todo lo que ha conseguido aquí en esta tierra. Los egipcios, pero aquí se ha quedado. El oro, cuando abren las tumbas de los egipcios, ahí están las reliquias, no se han ido al más allá. Hay quien se preocupa mucho, y porque dicen que es algo que es lógico y que es esencial, que el hombre desee vivir bien, que no es malo, pero es que hay una gran promesa que no logramos entender, que cuando nosotros nos dedicamos a servir al Señor, cuando nosotros actuamos con esas buenas obras que Dios preparó para que demos en ellas, no que las obras te salven. Claro. Las buenas obras son los tesoros que vamos a Consecuencia. encontrar cuando lleguemos allí. Los materiales que mandamos nosotros al cielo para que cuando lleguemos allá Dios nos tenga preparada una morada extraordinaria, ¿no? En 2 Corintios capítulo 9, verso 8, Pablo habla aquí bien claro, dice, poderoso es Dios, o sea, Él tiene todo el poder para hacer que abunde en nosotros toda gracia. Claro. A fin de que teniendo siempre las cosas que necesitamos, o sea, lo suficiente para vivir, abundéis para toda buena obra. Que quiere decir que si Dios os bendice con más de lo que tenéis, no es para que se almacene, Para acumular. para acumular, sino para servir en buenas obras, Dios da para semilla, ayudar a la necesidad. da semilla al que siembra. Claro. Muchas personas acumulan. Al final son tesoros de maldad. Claro. Son tesoros de maldad y no se dan cuenta que al final lo van a perder. Porque... Y a veces desperdician toda una vida Claro. para nada. Porque luego ganan en esta tierra, pero pierden la vida eterna, que es lo más Y importante. fíjate que Dios conoce el corazón humano. Cuando Él dice, pedid así, danos nuestro pan cada día. A veces si nos da de menos o nos da de más, Él sabe cómo nos tiene que llevar. Sí que es verdad que hay personas que son generosas, como aquí, y entonces esa gracia, Dios regalo lo inmerecido, bendice. es porque Claro. ellos van a dar. Claro. Dios te da, tú das. Él Dios conoce. te da, tú das. Él conoce tu Y interior. cuando alguien es así, le puede proveer Claro bastante. que sí. Pero ¿cuántas personas, Eusebio, por ser demasiado provistas por Dios, han cerrado la puerta a la generosidad? Es que el rico no es el que tiene mucho dinero. El rico es el que ama el dinero. Hay muchos pobres, económicamente hablando, que son ricos. Y en cambio hay ricos que tienen abundancia y son generosos. Entonces esos no aman el dinero. Tienen el dinero, pero saben utilizarlo Claro. en servir, Que sembrar. en abundar en buena obra, que Claro. es lo que decía Pablo, ¿no? Amén. Pero eso solamente puede conseguirse y se puede entender
si realmente se ha nacido de nuevo. Claro, por supuesto. Es imposible que si no hemos nacido Nos de hacemos nuevo, esclavos de la riqueza. por eso Jesús le dijo a Nicodemo, es necesario, es una necesidad nacer de nuevo para entender el Evangelio. Claro. Si no, es imposible, no lo Por supuesto. entendemos, no hay manera de entenderlo. Así es. Y por otro lado también tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Así es. Jesús dijo, os conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya os enviaré el Consolador, Amén. el Ayudador, el Paracleto, aquel que va a interceder por vosotros, el que os va a guiar. Pero claro, si realmente te deja guiar. Si quieres coger tú el timón de tu vida, Dios no te lo va a prohibir. Pero claro, las consecuencias no son las mismas que si tú dejas toda tu existencia, todos tus caminos en las manos del Señor. Amén. Él te va a conducir y te va a llevar a la bendición siempre, porque Dios nos ama, somos sus hijos, y al ser sus hijos, Él quiere lo mejor para nosotros. Así es. Y cuando no hacemos, a veces pensamos que Dios es muy severo y que es muy caprichoso y que pone leyes para molestarnos. No, no, no. Si Dios pone unos mandamientos, pone unas leyes para que se cumplan, es para nuestro beneficio. Claro, por supuesto, sí. Pues Él lo tiene todo, y él, Claro. él no necesita al hombre para nada, ni necesita nada. Él es el dueño de todo. Lo que sí quiere es darnos a nosotros. Pero claro, hay leyes espirituales que no se pueden saltar. Ni Así el es. mismo Dios se las puede saltar. Claro. Entonces, y vuelvo a la ley de la siembra. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Si siembras escasamente, ¿qué vas a cosechar? Pues escaso. Si siembras en abundancia, ¿qué vas a cosechar? Abundancia. Muchas cosas. Y así pasa en todos los niveles de Claro, la vida. Si por tú supuesto. siembras amor, te amarán. Si tú siembras odio, te odiarán. Eso es una ley que se cumple. Claro. Incluso a los que no creen, esas leyes se cumplen. se cumplen. Porque Para son todo el leyes mundo. espirituales. Entonces Jesús concluye en este capítulo de Mateo 6, en el verso 21, dice, porque donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. ¿Qué se considera como un tesoro? Podríamos hacernos esa pregunta, ¿verdad? Un tesoro es aquello que valoramos por encima de todo. Y puede ser no solamente joyas, gemas, bienes materiales, puede ser la ética, que sea un tesoro para nosotros, la moral, los valores que se están perdiendo hoy en día. Para nosotros, para un verdadero discípulo y de corazón limpio, los tesoros son eso. Claro. Tesoros de vivir defendiendo la ética, defendiendo la moral que nos han enseñado nuestros antepasados. La verdad. La verdad, el Evangelio, las buenas noticias, que es lo que significa Evangelio. Son buenas noticias, no son malas noticias. Dios nunca trae malas noticias. Un corazón, y ya para concluir, un corazón limpio siempre acumula tesoros en el Amén, cielo. amén, sí. Su disposición siempre es esa. Sí, señor. Procura mandar esos tesoros y no acumular tesoros en la tierra, porque aquí Que te quedan los aquí. pueden robar, Quedan aquí. incluso se quedan o te los pueden quitar, Sí, sí. se pueden echar a perder. Si es que los mantiene hasta el Claro. final. Lo más importante Pues no es la serán de vida eterna. provecho. Lo más importante es la vida eterna. Y no debemos confiar en nuestro corazón hasta que no vivamos sometidos a la autoridad de Dios. Es que podríamos hacernos esa pregunta, si no podemos confiar en nuestro corazón, ¿en qué podemos confiar? Pues en Dios. Claro, pero para Sus poder promesas. confiar en Dios, tenemos que estar sometidos a Dios. Claro. Someterse significa aceptar la autoridad de Dios, aceptar el orden de autoridad que Dios ha establecido en todos los ámbitos, en la sociedad, en la iglesia, en la familia. Cuando no los aceptamos, no funciona. Así es. Aunque sean mutuo acuerdo entre personas, si no están basadas en los principios bíblicos, al final se fracasa. Así es. Y eso ocurre en muchos matrimonios. Hay tantos divorcios, hay tantos enfrentamientos, hay tantas familias desestructuradas porque no aceptan el orden de autoridad que Dios ha establecido dentro de la familia. Entonces, piensan que someterse es que te sometan. No, no, yo me someto voluntariamente. La palabra de Dios dice que si nos sometemos a Dios, o sea, si aceptamos su autoridad, si aceptamos el orden de autoridad que Él ha establecido, resistimos al diablo, el diablo huirá. Uy. Huye, No seguro. tiene nada que hacer. Pero claro, la condición primera y Infranqueable. primordial, ¿cuál es? La clave. La sujeción. La sujeción, el sometimiento, el aceptar. la autoridad. En ese orden de cosas, los matrimonios están siendo atacados precisamente por lo que has dicho al principio. En Mateo 7:24 y siguiente dice que hay que oír y obedecer. Oye, sé. La palabra de Dios establece claramente en varios lugares, Colosenses, Efesios y algunos más,
establece el papel del varón, el papel de la mujer en el matrimonio. Si nosotros oímos y voluntariamente sujetándonos a Dios, como tú dices, nos ponemos en la brecha, estamos construyendo un matrimonio sobre roca. Sobre una base. Cuando venga el cataclismo, el terremoto, el maremoto, el huracán, la tempestad, va a permanecer porque está en la roca. Porque está en la roca, está fundamentado en lo que Dios dice que tiene que ser el matrimonio. Entonces, el mismo Dios es quien lo sustenta. Claro, Cuando tú oyes y obedeces, Dios respalda. Entonces, ahí está el matrimonio. Claro. Por eso hay muchos matrimonios que ahora mismo están pereciendo incluso dentro de la iglesia. Mucho. Porque no entienden, oyen, no entienden al principio. no obedecen, y cuando viene la tempestad y el cataclismo, como no han edificado ni quieren seguir edificando en la roca, entonces dice que golpea con ímpetu. Hay una diferencia. La protección de Dios no solo está en el fundamento, en la base, sino hay unas manos protectores que deja que sí, que hay crisis, por supuesto que sacude, puedes perder un familiar, un hijo, puede venir un disgusto, pero las manos protectoras de Dios frenan. Me viene a colación lo de Job, cuando Satanás le pidió y le dijo, sí, como lo tiene rodeado de protección. Claro, hay un cercado de Dios nos protección. cerca de una protección cuando estamos en su palabra. Y sus manos nos están protegiendo. Por eso dice que estamos en la palma de su mano, dice el Evangelio de Juan, y nadie lo arrebatará de mi mano. Cuando oímos y obedecemos y nos sujetamos, porque tú puedes salir de su mano. Por eso es, someteos a Dios. O sea, estate en la mano de Dios. Porque si yo salto y yo digo, no me interesa, yo quiero andar en mi manera, yo ya no estoy bajo en su mano. Su protección nos sustenta. ¿Qué pasa? Que hay muchos matrimonios, tristemente también en la iglesia hoy día, que no oyen, no obedecen, y entonces cuando viene la prueba, desbaratan y rompen el matrimonio. Me gustaría hacer un inciso sobre la palabra oír. La palabra oír, en la connotación bíblica, significa obedecer. Claro. Cuando la Biblia dice, oye, pueblo mío, está diciendo, obedéceme, porque significan lo mismo. Escucha, presta atención y obedece. Escucha y oye. Sí, oír con intencionalidad de acapararlo dentro, dejarlo uno dentro, asimilarlo para por eso obedecer. Santiago hace mención a esto cuando dice, no seáis solamente oidores, sino hacedores, porque oír es prestar, oír es escuchar la palabra de Dios y obedecerla en la simbología bíblica. Sí. Igual en la simbología normal de oír es que te venga un sonido al oído, no. En la simbología bíblica significa también obedecer. Y cuando tú oyes, es que estás obedeciendo. Prestas atención, es que obedeces. No basta con escuchar y que te entre por un oído y te salga por el otro. Y que a los 5 minutos, has recibido la exhortación, Dios te ha hablado y a los 5 minutos ya no te acuerdas. Claro. ¿Por qué? Porque no tienes conciencia y no tienes pensamiento de ponerla por obra. Porque quieres seguir viviendo a tu manera, de la forma que tú quieres vivir y te da igual lo que te digan. Y ese es el error que está ocurriendo hoy en día. Y por desgracia, como tú bien dices, también dentro de las iglesias hay muchas personas que le entran por los oídos físicos, pero no por los oídos espirituales. Llega al corazón. Hay una canción que está ahora moderna, pero creo que está muy inspirada. Dice, no basta solo con decir, no basta solo con querer, es necesario morir. Y es verdad. ¿Qué pasa? Que, como tú dices, sabemos lo que hay que hacer, pero cuando llega el momento, ¿por qué no morimos al ego, al yo, a los intereses particulares? No podemos establecer nada, no podemos levantar ni nuestra propia vida si no morimos al yo. ¿Cuánto más un matrimonio que tienes que morir a tus intereses para que la esposa y la esposa a los suyos para que el esposo puedan fundamentar algo? Aquí no se trata de quien más grita o quien más violento se comporta, se lleva al gato al agua. Eso no es así. Hay unos principios bíblicos. No es el que tiene la razón. Claro, son los principios bíblicos los que tienen que determinar qué es lo que hay que hacer. Ya lo decía el rey David en el Salmo 34, el verso 8. Dice, gustad, probar y ver que es bueno Dios. Dichoso, feliz, bienaventurado el hombre que deposita su confianza en él. Amén. ¿Sí? Claro. A veces el problema está en que no confiamos en Dios. Decimos que tenemos fe, decimos que confiamos, pero realmente lo decimos de una forma mental. Lo aceptamos mentalmente, pero no nos llega a lo íntimo de nuestro ser, que es nuestro corazón, que es lo que estamos hablando. Y entonces cuando ese corazón es limpio, cuando ese corazón es un corazón sometido a Dios, te entra esa palabra dentro de ti. Y entonces funciona. La palabra de Dios, para que haga efecto en nuestra vida, tenemos que recibirla en lo más profundo de nuestro ser.
No tener un asentimiento mental y decir, sí, yo lo dice la Biblia, yo lo creo, pero con la mente. No, tiene que bajar al corazón. Así es. Y si el corazón está limpio, si el corazón está sometido a la autoridad de Dios, va a funcionar perfectamente. Amén. Y vamos a confiar plenamente en Él. Claro que sí. El corazón de un discípulo debe confiar plenamente en Él, y si no, no eres un buen discípulo. Un discípulo es aquel que aprende las enseñanzas del maestro y lo sigue. Claro. Y las pone por obra. Antiguamente vivían incluso los discípulos vivían en las casas mismas de los maestros. Claro, para aprender cómo se comporta, para ¿no? aprender no solamente lo que decían, sino lo que hacían. Comportamiento, Porque, detalle. claro, el verdadero maestro también tiene que demostrar que es un buen discípulo. Y entonces los demás lo van a seguir. Poca fuerza moral va a tener un maestro que enseñe pero no aplique sus enseñanzas a él Obviamente, mismo. obvio. No lo va a seguir nadie. Claro. Al final se le va a ver el plumero seguro. Bueno, vamos a ver algunos versículos que explican cómo debemos confiar en Dios. En el Salmo 37, el verso 5 dice, encomienda, o sea, deposita al Señor tu camino, o sea, tu vida, tu forma de vivir, confía en Él, segundo paso, primero deposita, o sea, encomienda, deja el problema en sus manos, ten confianza en Él y la consecuencia y el resultado es el que va a hacer. Él hará. Amén, amén. En el Salmo 118, verso 8, que no se sabe cierto si lo escribió, posiblemente fuera también David, por la forma en que se redacta, dice, mejor es confiar en Dios que confiar en el hombre. Claro que sí. A veces depositamos más confianza en los hombres que nos rodean, que quieras que no, son seres humanos y fallan, tienen sus fallos, se pueden equivocar, y a veces confiamos más en el hombre que en Dios. Bueno, Y llegaría más. A veces escuchamos más la voz del diablo que la voz de Dios. Y eso es bueno decirlo, que no busquemos consejo, como hay un versículo que dice que hay de aquellos que descienden a Egipto a buscar consejo y no de Dios. No de Dios. A veces estamos buscando consejo, por ejemplo, en un psicólogo que lleva 5 matrimonios y van a consejería matrimonial Sí, a un ya ves psicólogo, o que ha perdido la custodia de su hijo y van con el hijo a que le ponga orden al hijo, o incluso amigos. A veces se va a los amigos cuando no tienen la sabiduría de Dios. Bueno es que nosotros no descendamos a Egipto. Bueno es que nosotros vayamos a la Pues palabra sí que de Dios. tenemos el manual de instrucciones para funcionar perfectamente. Es aplicarlo, es leerlo, es saberlo. Tú tienes un libro de instrucciones de cualquier electrodoméstico, de tu propio coche, y tú tienes una avería y vas al libro. Exacto. ¿Por qué vas al libro? Porque el libro lo ha escrito el que fundó el coche, el que creó el coche. Esto lo ha escrito Dios. Lo han escrito hombres, pero inspirados por Dios. Amén, amén. Entonces, esta es la mente de Dios. Este es el libro de instrucciones para que todo ser humano, porque todo ser humano, crean o no crean, han sido creados por Dios. Así es. Y como han sido creados por Dios, cuando no vivimos dentro del ámbito donde Dios nos ha creado, morimos. Ahí se desestabiliza todo. Claro, el pez, si lo sacas del agua, ¿qué ocurre? Obvio. Que Va a morir. Se muere. Si tú tiras una vaca al océano, ¿qué le ocurre a la vaca? Pues ya ves tú. Pues que estará un tiempo pataleando, pero al final se ahoga. Por supuesto. Cuando tú sacas al hombre de la palabra de Dios, muere. No hay fructificación, no hay meta, no hay produce, objetivo. No produce. Por eso Jeremías, en el capítulo 17, hace fuerza y hace hincapié en las palabras del Señor. Dice, así ha dicho Dios, maldito, fíjate, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo. Dirá, ¿qué significa eso? Sí, pues significa que hace de la carne su fortaleza. Claro. Que se apoya en sus propias fuerzas y no en las fuerzas de Dios. Dice que es maldito. Y su corazón se aparta de Dios. Dice el verso 6, será como la retama, o sea, como las zarzas que hay en el desierto. Y aquí también. Aquí también hay, sí. No verá cuando viene el bien, no lo podrá ver, sino que morará en las sequedades del desierto y en tierra despoblada y deshabitada. Ajá. Pero mira qué dice el verso 7. No someterse a Dios. El verso 7, bendito, bendecido el varón que confía, deposita su confianza en Dios y cuya confianza plena es Dios. Amén. Entonces, el verso 8 dice, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, ya no estás en el desierto, estás junto a las aguas. Exacto. Que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor,
sino que su hoja estará verde. Amén, amén. Y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará, lo importante, ni dejará de dar fruto. Aunque esté en una prueba de muchos Exacto. grados, como dice ahí, que está en el calor, pero sus raíces han Están- profundizado, están en el agua. Y están buscan el agua. Una adheridos raíz a Dios. siempre busca el agua. Por ejemplo, vemos a Sadrach, Mesach, Abednego, Daniel. ¿Qué pruebas pasaron? Pero ellos fructificaron. Dieron ¿Por fruto. qué? Porque ellos estaban adheridos como nosotros tenemos que estar adheridos a la vid verdadera, Juan 15. Ellos, sus raíces, como el Salmo 1 también, está junto a corrientes de agua, está adherida las raíces a Dios, Sí, sí. sujeto a Dios. A veces no nos explicamos algunas cosas de la naturaleza, ¿no? Y vemos que si tú plantas un arbolito a 50 metros de un río, si observáramos por debajo veríamos que las raíces van hacia el río, Claro, van claro. buscando, Van el buscando agua. la humedad siempre, Van, sí. O sea, ya en los digamos en los vegetales Ujú. ya está la tendencia de buscar la salida Claro, a la vida, o sea, por buscan supuesto. vida. Y el ser humano, en vez de Y buscar por la vida, orden que Dios dijo en Génesis, fructificar. Fructificar. Entonces, las raíces buscan agua para dar fruto. Es que si no, se seca el árbol. Y la raíz tiene, o sea, uno de las funciones que tiene la raíz es llevar los nutrientes y el agua al árbol para que produzca un buen fruto. Ujú. Simbólicamente hablando y espiritualmente hablando, ¿qué significa eso? Que nosotros, que en la Biblia muchas veces Jesús puso el ejemplo de que somos como un árbol, y dice también que el árbol que no dé fruto lo echará al fuego y demás. O sea, la simbología del árbol es el ser humano. El ser humano tiene que buscar la palabra de Dios que está simbolizada Claro. en el agua. Mm. ¿Para qué? Para que los nutrientes de la palabra de Dios entren en nuestro espíritu y podamos producir fruto. Claro que sí, amén. Y luego dice, como me visteis, y por ese fruto te van a conocer. Claro. No por la apariencia, no por las muchas hojas que tengas bonitas, sino por el fruto. Y ese fruto nos identifica a nuestro maestro, somos sus discípulos Claro. si damos el fruto que él dio. Hay un dato curioso, algunos árboles son muy regados en el lugar donde están y las raíces, en lugar de profundizar, buscando la humedad, Se se expanden, expanden y el árbol es frágil, en cuanto viene un viento cae. Entonces los que se dedican, ingenieros agrónomos y todo eso, cuando hacen estudios agropecuarios, lo que dicen es, no rieguen tanto en superficie, dejen que el árbol profundice en su raíz. ¿Cómo estamos viendo que las raíces buscan la vida donde esté? Claro. Y así debemos de ser, como tú dices, los cristianos, buscar el agua de vida, buscar... ¿Y qué pasa hoy? Que cambiamos, como dice también Jeremías, al Dios verdadero y nos cavamos para nosotros cisternas rotas que no retienen agua. Así es. Y estamos buscando un supuesto agua. Hay gente que se hace adicta de muchas cosas, de novelas, de esto, de lo otro, de hobbies, de placeres, Buscamos que donde no debemos que no es buscar. agua, que no va a hacer que produzca fruto, que la raíz va equivocada, que va a venir la tormenta, ¡plaf! Y va a caer el árbol porque no hay profundidad. ¿Cuánto tiempo perdemos viendo televisión? ¿Cuánto tiempo perdemos Claro, sí, viendo sí, por eso. culebrones, viendo novelas? Echando las raíces para un Para agua que donde no es no agua, que no es agua, es No veneno, agua, es veneno. Es veneno, pero claro, el diablo quiere despistarnos en ese sentido y el tiempo que hemos Desenfocarnos. perdido, que no se recupera, Jamás. ni las oportunidades que uno de Dios los nos problemas. presenta tampoco se recuperan, sino... Así es. Entonces, el verdadero discípulo está más pendiente de dar fruto que de la apariencia que podamos ofrecer a los demás. Como tú has dicho también, hemos visto cuando se eligió a David, Dios no mira el físico. Los hijos mayores tenían un físico poderoso, Sí, sí. fuertote. Y Isaí iba presentándole a los hijos, digamos, de más envergadura, Sí, sí. pensando que eran Los más presentables. los más presentables. Y no se acordó de David. Se olvidó. ¿Por qué? Y lo tuvo en cuenta. En cambio, David tenía un concepto que yo pienso cuando escribió el Salmo 23, lo escribió como consecuencia a lo que él estaba haciendo, ¿no? Él era pastor de ovejas y Claro. entonces él dice, como de la forma que yo cuido las ovejas y viene un oso y viene un lobo y yo defiendo a mis ovejas, yo sé que Dios me defiende a mí. Así es. O sea, era un hombre de corazón limpio. Por supuesto. Entonces, ¿a quién utiliza Dios? Las personas que tienen un corazón limpio y tienen un corazón para Él. Amén. Él estaba apartado, se habían olvidado de él, incluso sus padres. Pero cuando Samuel le preguntó, ¿no tienes más hijos?
Dice, sí, tengo un chaval por allí cuidando ovejas. Dice, pues llámalo. Y cuando lo vio, el Espíritu Santo, o Dios se lo reveló al profeta. Dice, ese es, úngelo. No es la apariencia. Por supuesto. Es lo interior. Ni la preparación. La importancia, correcto, ¿no? Corazón. El verdadero discípulo, yo siempre digo discípulo, digo verdadero, porque hay falsos. Hay personas que se llaman discípulos, pero no obedecen, no andan en el orden de Dios y son pseudodiscípulos, discípulos falsos. Pero el verdadero discípulo ha sido lavado y limpiado por Cristo. Así es. Él lo dijo. Sí, sí. Pero no por ello debe confiar uno plenamente en su corazón, aunque sepamos que cada día necesitamos la limpieza. Porque el corazón sigue inclinado a las cosas mundanas y a la carne. Claro. Aún, por eso dice, no critiques, estoy parafraseando, al que cae, no sea que tú vuelvas a caer, o puedas caer. O sea, estate atento, Sí, porque sí. tú, aunque Por te supuesto. crees fuerte, aunque Sí, te sí. crees que estás bien, puedes caer. Mira que no caigas, Claro. ¿no? Entonces, por eso, porque el corazón siempre tiene la tendencia a la carne. Por eso tenemos que someternos a Dios, someternos a su palabra. Amén. Y limpiarnos con la sangre de Cristo cada día. Así es. Y hay un versículo que yo me gustaría que esta oración que hizo el rey David fuera una oración que le hiciéramos nosotros diariamente, como verdaderos discípulos. Es una oración que él hizo tras reconocer su pecado Sí, sí. de adulterio con Betsabé, que luego sumó el asesinato Vil. de su esposo, de Urías, y cuando lo confrontó el profeta Natán, se dio cuenta que era él el que había orado mal. Y entonces mirad qué oración hizo. Está en el verso 10 del Salmo 51. Dice, crea en mí, crea, haz de nuevo, oh Dios, un corazón limpio. Era un siervo de Dios. Todos hemos visto que fue elegido por su corazón limpio, pero Ajá. ¿cómo cayó? O sea, eso yo siempre digo que en la Biblia están las cosas buenas de los personajes para que aprendamos y las hagamos. Claro. Y las malas están ahí también para que no caigamos en ellas, ¿no? David hemos dicho que tenía un corazón limpio, pero aquí falló. ¿Por qué? Claro. Porque el corazón siempre tiende a la carne, tiende a caer en los deseos carnales. Y dice, crea en mí, por eso dice, crea en mí, oh Dios, un limpio corazón, renueva un espíritu recto. Recto significa también limpio, dentro de mí. Esa pienso yo que debería ser nuestra oración. Lo Terminamos. podemos dejar ahí y continuar y Sí. retomar desde ahí el Salmo Sí. 51, que es muy interesante Es muy y debemos interesante de dedicarle porque su tiempo. podemos dedicarle Sí, un yo programa creo- entero a ese salmo. Claro, entonces vamos a parar por ahí a un resumen rápido. y Sí, bueno, terminamos. pues resumen está basado precisamente en esto, en que los verdaderos discípulos tenemos que andar con un corazón limpio, pero no limpio de una forma aparente, tampoco. sino real, Eterna. auténtica. O sea, el corazón es lo más importante del ser, es lo que realmente somos. Claro. Somos un ser trino en el cual hay un espíritu y un alma que a lo que se le llama corazón, y la carne, que la carne muere, la carne va a morir un día, tiene sus días contados, está sentenciada a muerte. Pero el espíritu no. Claro. El espíritu depende de cómo andemos en esta tierra. Depende de que si tenemos un corazón limpio, lo vamos renovando cada día. Le pedimos a Dios que nos limpie cada día, que escudriñe nuestros corazones, que examine nuestros corazones, Sí, y que si ve alguna maldad, algún pecado en nosotros, no lo haga ver. Pero con el propósito de dejarlo. Amén. Bueno, pues con esta enseñanza muy interesante vamos a despedirnos. Vamos a hacer una sencilla oración. Importante es recopilar todo. Padre, en el nombre de Jesús, clamamos a ti, nos sujetamos a ti. Cada oyente o espectador tiene el derecho de sujetarse a ti. Los que se sujetan a ti, los que echan raíces en ti, resisten al diablo y el diablo huye. Y aunque venga un día de 48 grados centígrados, la prueba de fuego que quiere consumirnos, si oímos tu palabra, obedecemos tu palabra, edificamos en la roca, nuestras raíces están en ti está acallada nuestra alma, acallada, en ti está clavada
en ti, está anclada. Y nosotros no dependemos de nosotros, sino de ti, como las raíces del árbol. El árbol no depende de la superficie, depende de lo que hay debajo, buscando el agua de vida. Así nosotros enraizamos en ti y te pedimos esa bendición a cada persona que nos escucha. Que aunque venga el calor, aunque venga el viento, aunque venga el huracán, que las raíces de nuestra fe, que nuestra búsqueda sea de Dios y que Dios haga que permanezcamos en la palma de su mano. Esa es la bendición que desatamos desde estos estudios para todas las personas que están conectadas en esta hora. Reciba cada persona conforme a su necesidad esa adherencia a un Dios todopoderoso que nos dice que todo lo podemos en Cristo, si nuestro corazón echa raíces a Cristo, si tenemos el cordón umbilical a Cristo. Gracias, Señor, por estas benditas promesas y por esta enseñanza que tú nos has dado hoy y que sean de gran repercusión favorable, un tesoro que podamos atesorar en nuestro corazón, buscar en nuestro corazón para que nuestra vida sea de verdaderos discípulos que obedecen al Maestro. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Dios les bendiga. Hasta el próximo programa. Y Eusebio, muchas gracias una vez más. Hasta y seguimos el próximo programa, Salmo 51. Hasta la próxima. Un abrazo muy fuerte. Al abrigo de Dios.